Muy buenos días a todos. Les bendiga, bienvenidos. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Es un privilegio poder compartir como familia espiritual aquí en esta mañana. Continuamos entonces con nuestra serie del libro de Ruth, que hemos titulado en forma general Salvando a Ruth. Y en el día de hoy vamos a hablar de una boda muy particular. No sé cuántos han podido estar en bodas cristianas. Varios, ¿cierto? Son muy especiales. Son quizás los momentos como comunidad y las familiares más especiales, son muy lindos. Y es un privilegio y un gozo como familia poder estar participando y celebrar. La oración que está detrás de este sermón es que haya muchos matrimonios más aquí en esta comunidad. El de hoy es bastante particular, no con tanta pompa, es bastante sencillo, pero vamos a ver qué aprendemos de eso en el día de hoy. Vamos a hacer un mini recorrido de lo que hemos visto, entendiendo que el tema fundamental del libro de Ruth es ese cuidado allí en los secretos del Señor en nuestras vidas. Esa mano de la providencia del Señor cuidándonos allí donde parece que no está Él, donde no se ve tanto. Veíamos al comienzo de esta serie que nuestro Dios tiene básicamente dos estilos o formas de obrar en nuestras vidas. Una donde es evidente su poder sobrenatural. Tuvimos toda una serie con respecto a este tema. Cuando el Señor sana enfermedades incurables, ciegos que recobran la vista, donde el Señor calma tempestades, donde el Señor interviene en la naturaleza o se manifiesta de una forma sobrenatural que es imposible poder negar la evidencia de su presencia. Pero la gran mayoría de las veces se manifiesta es allí, en nuestra vida cotidiana. Y por eso esta historia se da en una vida cotidiana, en una familia. En una familia que en el capítulo 1, vemos que era una familia que estaba en dificultades en Belén. No había mucha comida ni trabajo en esa época. Entonces el papá de esa familia decide irse para otro lado, para Moab. No el mejor sitio para criar hijos, pero bueno, allá fueron. El papá de esta familia, ¿cómo era que se llamaba? Elimelech. Que sí, bueno, aunque el origen hebreo de la palabra es que es similar, pero este significa mi Dios es rey. Y su esposa se llamaba Noemí, dulce. ¿Y sus hijos cómo se llaman? Eso es más difícil. Ahí está esos dos que tienen unos nombres rarísimos que significan muerte y enfermedad. Muy extraños esos nombres. Esta familia empieza allí en una nueva vida, en otra ciudad muy difícil donde no hay creyentes. Obviamente estos muchachos se casan con personas que no creen en el Señor, en fin, y empieza en el primer capítulo, les visita la tragedia. Muere el papá. Años después mueren los dos hijos, y ya tenían 10 años de casados y no tenían hijos. En medio de esa circunstancia tan difícil, de esa tragedia, veíamos que también el Señor, o la mano del Señor, está en los momentos de sufrimiento. Como creyentes no sufrimos como cualquier otra persona. Sí tenemos sufrimientos y problemas, sí es así. Pero aún allí está la mano del Señor y nos cuesta reconocerla. A veces, sobre todo cuando es para disciplinarnos, como creo que estaba ocurriendo alrededor de esta familia. Pero allí también está la mano del Señor en nuestro sufrimiento. Tenemos entonces estas tres viudas que deciden, dice Noemí, bueno, aquí yo no tengo nada porque quedarme, me regreso a mi tierra, a Belén. Parece que las cosas han mejorado y entonces regresa con sus dos queridas nueras.
muy amorosas con ella. ¿Cómo se llamaban? Ruth y Orfa. Orfa, en el camino a Belén, ella le dijo, ¿sabe qué, muchachas? ¿Por qué no se devuelven? Ustedes rehacen su vida allá en Moab, aquí yo no tengo nada que ofrecerles. Una de ellas, Orfa, sí se devolvió, era muy entendible, ella tenía derecho a rehacer su vida. Ruth dijo, contigo hasta la muerte y te acompaño, yo ya creo en el Señor, voy para Belén contigo. Y llegan a Belén. Y ahí es donde tenemos nuestro segundo elemento, la mano de Dios en nuestra suerte. Y parece que todo empieza a irles muy bien. Y una expresión que se repite varias veces, tan de buenas. Llegan a Belén sin un centavo, muertas de hambre, y entonces Ruth, una mujer muy hacendosa, dice, bueno, voy a buscar trabajo. Y de el primer día, tan de buenas, consigue trabajo. Y no cualquier trabajo. Un trabajo donde ella puede ganar su buen dinerito, y es tan de buenas que ese día está el dueño de la finca, del negocio, sí, estaba ahí, ¿no? Y dice, esta muchacha me la cuida bien. Tan de buenas que parece que le gustó al dueño allí de la finca o del negocio. Y entonces le dice, y me hace el favor, y le dan doble porción de lo que trabaja. Ella, sin embargo, seguía muy, muy juiciosa. Y veíamos que no es, en la vida del creyente no es que seamos de buenas, es que las cosas muy buenas que también nos pasan, así como sufrimos, también nos pasan cosas muy buenas. Ahí está la mano del Señor en nuestra aparente buena suerte. Es el Señor cuidando de nosotros. Y veíamos que en esta historia, que se convierte entonces en una historia de amor, donde hemos aprendido muchas cosas del noviazgo, de la vida familiar, veíamos que entonces este caballero le invita, vos, a propósito, ¿qué significa qué? Fuerte, hombre, fuerte, guerrero, poderoso, más o menos es el sentido. Y le invita a una cena muy especial, la primera cita. Sí. A manteles, él muy respetuoso, no está solo, está acompañado de otros empleados, y entonces prepara un plato muy especial, habas tostadas, y eso es algo maravilloso para él, para animar a esta chica. Y él, obviamente, es un hombre sabio, y cuando sale Noemí le dice, bueno, me hace el favor y le lleva este postrecito a tu suegro. Entonces, empezó a ganar punto allí. Y entonces Noemí regresa y le cuenta todas las cosas buenas. Perdón, Ruth le cuenta a Noemí, le dice, ¿y cómo se llama este señor? Le pregunta a Noemí a Ruth, dice, este señor se llama Boaz. No puede ser tan de buenas, porque es el pariente rico de la familia. No, qué maravilla. Entonces, y en medio de esa situación de bendición dice una frase muy importante para nosotros como creyentes. Le dice, este hombre puede ser quien te redima a ti y nos redima a nosotros como familia. Es importante ese término, porque es que la bendición de Dios es más allá que darnos cosas o atender nuestras necesidades. La bendición fundamental de Dios es redimirnos. Ese es el plan de nuestro Dios. Entonces aprendemos en esto que cuando el Señor nos bendice, allí también está la mano del Señor, sobre todo llevándonos a entender y a dimensiones más profundas de su redención. La bendición no se queda en darnos cosas, en una redención y en una relación con Dios. Y bueno, esta historia de amor parece que va muy bien. Ruth sigue trabajando muy juiciosa, tiene un contrato de 6 semanas. El dueño, después de esas 6 semanas, se va para el extranjero. Entonces, en la última semana, Noemí, cada vez que llega Ruth a casa con la comida y con abundante provisión, le dice Noemí a Ruth, Rudy,
el paciente se ha manifestado, algo, una notica, otra invitación, una llamadita, y Ruth le dice, nada, nada. Así pasa un día, pasa 2 días y vuelve y le pregunta, ya faltaban 2 días. Le pregunta otra vez Noemí a Ruth, ¿y qué voy a dar? Nada. Es allí cuando en medio de esta situación desesperada, Noemí, como mujer sabia, le dice, a ver, hijita, ya nos queda un día, aquí hay que arriesgarla toda. Y es lo que vimos en el capítulo 3, todo el capítulo 3, es tremendo arriesgón. Y le dijo Noemí, ¿recuerdan a Ruth? Se me pone bonita, se me va allá. No es que usted esté detrás de Booz, no, ni que va a casar a Booz, no, se le va a poner al frente, que es otra cosa. Y entonces se pone bien bonita y cuando después de que él celebre y se haya tomado sus cervecitas, ahí entonces haz todo lo que él te indique. Eso es demasiado riesgo. Por eso veíamos cómo el Señor, aún en medio de situaciones de riesgo, se manifiesta y la cosa va muy bien. Él se comporta como un caballero, a pesar de que, en términos nuestros, ella se le mete al cuarto, porque así fue. Pero él, todo caballero, y ella también, toda una dama. Y al fin se confiesan sus amores, aunque en una situación muy peligrosa que no recomendamos para los solteros de la iglesia. Pero en medio de ese arriesgón se confiesan su amor y entonces él le dice a Ruth, yo no pensé que te gustaba, además qué bueno porque tú no fuiste entre los muchachitos, yo que ya tengo unos años más, me alegra, en fin, todo estaba listo, ya qué maravilla, todo arreglado. No. En toda historia de amor surge un problema. Y es cuando él dice, ¿sabe qué? Hay otro pariente más cercano que te puede redimir. Hay que pedirle permiso a él y preguntarle a él. Si él te redime, fritos, ya. Si no, con mucho gusto, lo hago, me sacrifico. Y entonces ella vuelve a casa y en fin todo eso. Y Noemí le dice algo muy importante, le dice a Ruth, mira, ahora sí, espera, porque conozco a este hombre y este resuelve el asunto hoy mismo. Pues en el día de hoy vamos a ver cómo lo resuelve. Este es un hombre de acción y vamos a ver qué pasa en este pasaje. Ustedes lo tienen en Ruth, capítulo 4, versos 1 al 2. Antes es importante decir que el capítulo 3 sí habla de los riesgos, pero cuando en la vida se toman riesgos, pero hay integridad de corazón, como hubo en Ruth y en Booz, la cosa va bien. Si no hay integridad, se complica. Vamos a ver qué dice este pasaje. Booz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Booz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Pero Booz le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la Moabita, viuda del difunto.
a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces, no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú. Tercero y derecho, yo no puedo ejercerlo. En aquellos tiempos, para ratificar la redención o el traspaso de una propiedad en Israel, una de las partes contratantes se quitaba la sandalia y se la daba a la otra. Así se acostumbraba a legalizar los contratos en Israel. Forma interesante. Por eso el pariente redentor le dijo a Booz: cómpralo tú, y se quitó la sandalia. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que he comprado a Noemí, toda la propiedad de Elimelech, Kilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata, y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar le dio a Judá. Muy bien. Vemos aquí que entonces había un conflicto, un problema. Y creo que es importante mencionar que en todas las relaciones, como dije, hay estos conflictos, y es importante ver la capacidad del hombre en tomar la iniciativa para resolver esos conflictos. Porque en el día de hoy hay una creencia y yo diría un mal hábito en medio de, no solo de las iglesias cristianas sino afuera, en que las personas esperan de conformar un hogar o un matrimonio que todo esté perfecto, que todo esté solucionado y ahí sí me caso. Con razón demora tanto, porque no hay situación perfecta. Unos dicen que no ha terminado la universidad, o por ejemplo un muchacho me decía: hasta que no paguemos todas las cuotas del ICETEX. El otro, no sé, otra dificultad que hay que superar, pero no es absoluta, que ella es mamá soltera. Bueno, y otra dificultad que a veces se presenta, que esa es una que no he completado hasta que yo no termine mi nivel de maestría y doctorado, hasta ahí no puedo. Ahí sí no nos casamos. O que ella es viuda, o que el ingreso de ambos no es la maravilla, entonces no, hasta que tengamos un cargo ejecutivo, ahora sí no nos podemos casar. Por eso nunca se casan. Si están esperando una circunstancia o una situación ideal, nadie se casaría. No es que él o ella todavía, no sé, es muy joven en la fe. Dice: bueno, agradezca que por lo menos ya cree, pero sí. A veces creo que hay que, tal vez voy a implantar esta práctica en esta comunidad, que tenía un amigo pastor, él ya está jubilado. Él tenía la siguiente práctica. Cuando veía así una parejita ahí como de novios y veía que ya pasaban unos 2, 3 mesecitos, y les preguntaba: oiga, ¿cómo les va en su noviazgo? ¿Se entienden? Sí. Ay, sí, pastor, nos entendemos. Nos amamos. Listo. Entonces los espero el próximo martes en la oficina e iniciamos el curso prematrimonial.
esperar tanto? A propósito, ¿es política de esta iglesia los compromisos y noviazgos cortos? Esos de 3, 4, 5 años y nada, no le hagan perder el tiempo. ¿Sí o no? No pierdan el tiempo. Y ahí le damos una ayudita a todos. Pero veamos qué hace vos. Algo para que no solamente los caballeros solteros aprendan de este personaje, sino creo que todos podemos aprender de él. Dice, vos, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En esto pasó el pariente redentor que él había mencionado. Vea un ejemplo del caballero. Con razón Noemí dijo, este lo resuelve hoy, porque fue y madrugó allá a la puerta de la ciudad donde se hacían todos los negocios, donde ocurrían todas las cosas importantes. Allá estuvo a primera hora. Si se quedaba en la casa, pues allá no le iba a llegar el pariente redentor. Entonces fue bien y tomó la iniciativa, madrugó, y bueno, allá, y como dice el texto, tan de buenas que pasó el justo el pariente redentor, dice allí, que a propósito no le ponen el nombre, no dicen cuál es el nombre. Uno lo ve como un dato no muy, no es el personaje principal. Bueno, en los modismos hebreos que construyen este pasaje, sí está mostrando una situación irónica cada vez que menciona a este pariente redentor. Básicamente le está diciendo como que no tiene la suficiente... ¿Sí? Este es un medio don nadie, es una forma básicamente, por eso no le pone nombre. Pero vean la actitud de voz. Esto es muy importante, caballeros solteros sobre todo. Dice, ven acá, amigo mío, siéntate, le dijo vos. El hombre fue y se sentó. Entonces vos llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. ¿Qué ven allí de este tipo? Seguro, y él sabe para dónde va. De hecho, mandó a sentar a todo el mundo. El tipo tiene piedad. Dijo, oiga, venga, pariente redentor, se me sienta aquí, y lo sentó ahí. Necesito 10 ancianos aquí, sirvan de testigos, y se me sientan aquí, y lo sentó y dijo, aquí vamos, esto lo arreglamos o lo arreglamos ya, no le damos más vueltas. Y dice, se sentaron. ¿Saben que esa es una de las mayores críticas de las señoritas solteras? Y bueno, parece que también de las casadas a veces. Oiga, no decide, nada, no. Y ella allá espere y el paciente no. Pero si viene y sentó al uno y a los otros los sentó allí. Lo que se ve es con razón, vos tiene el nombre de guerrero. ¿Recuerdan cuando vimos nuestra serie? Este es un guerrero. Dice, sí, continúa el texto, vos le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarle del asunto y sugerirle que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó, pero vos le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth, la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Vamos a ver un poco lo que hizo aquí Booz. Primero, un hombre que en los negocios, honesto, justo, porque él se pudo callar de todo esto y haberse casado con Ruth y ya después ya. Pero él le dijo, él era bien honesto
pero era un hombre astuto. Y Dios premia la astucia. ¿Quién dijo que los cristianos tienen que ser bobos? Honestos sí, pero bobos es otra cosa. Y bobos de bobo no tenía nada. Fíjense cómo trató al paciente. Aquellos que trabajan en ventas creo que entienden esos detalles. Primero él llegó y marcó el terreno. Yo soy el que controlo aquí la situación, no que pronto aparezca el pariente, a ver, y es, no. Dijo, no, aquí ustedes se me sientan aquí, ustedes se sientan aquí. Fíjense, le dijo, miren, esta Noemí tiene una tierrita y miren, la va a vender. Fíjense que él en todo momento, en ningún momento habló de su situación sentimental. Porque si no, pues el terreno se lo hubiera puesto más caro. Bobo no es, deshonesto no, pero entonces dijo, miren, ¿sabe qué? Esta viuda va a vender el terrenito. Y se le abrieron los ojos, ¿sí vieron? Bueno, no vieron, bueno, leyeron en el texto. Se le abrieron los ojos, listo, lo compro. Ahí te lo dice el texto, lo compro, ya lo compro. Este es un hombre astuto. Lo compra a propósito. No te he mencionado otro pequeño detalle. El que compra el terreno, pues se carga con Noemí y con Ruth y la tiene que redimir. A ver, nosotros a veces no entendemos, pero ellos entendían claramente. Lo que pasaba es que si él hacía eso, él tenía que casarse con Ruth y darle hijos. Pero como Ruth había sido casada y pertenecía a la familia de Elimelech, esos hijos y la familia de Elimelech eran los que eran los dueños, los que iban a ser en el futuro los dueños de ese terreno. O sea, para él y sus otros hijos o su otra familia, era para los hijos de Ruth, para que el nombre continuara. Entonces ahí sí el tipo lo dijo, entonces no hay negocio. ¿Ven cómo lo manejó? La mano del Señor requiere de astucia. ¿Qué digo que los cristianos somos bobos? Nuevamente digo, hay que ser sabios. Y es otra cosa que quisiera hablar para los solteros. Hay que prepararse para ser esposos y esposas. Mientras tanto, en vez de estar angustiados si es el uno o la otra, prepárense para ser hombres, sobre todo los hombres y mujeres, obviamente mujeres dignas. Pero prepárense antes. Esto vos no se lo estaba improvisando. Claro, tenía unos añitos de más y la vida le había enseñado. Pero prepárense. Los muchachos deben prepararse, y no me refiero a otra maestría, a otra especialización, porque hay personas que llegan al matrimonio hasta con 2 doctorados y son un fracaso total en la vida sentimental. ¿Sí o no? Uno ve tipos, oiga, pero así como dice, con maestrías bueno, digamos en administración, y no es capaz de tomar una decisión para casarse. Yo no entiendo eso. Porque es que hay que formarse en la vida de otras competencias, como llaman en el día de hoy. Y eso hay que hacerlo. Porque un adolescente no se debe casar. Y el problema es que como hay adolescentes ahora de 40. No, de verdad. Hay que ser hombres antes de casarse. Hay que madurar antes de casarse. Qué riesgo ahora para estas muchachas que se casan con estos niñitos que como que sí, como que no. Hay que madurar antes de casarse. No como a algunas les toca criarlo después.
hay que madurar. Eso no necesariamente va con los años, sino con experiencias de vida, asumiendo responsabilidades, siendo sabios. Hay varias competencias que creo que sobre todo un hombre debe aprender a manejar. En primer lugar, como lo ha mostrado vos, su sexualidad. Sí, si no la maneja de soltero, ¿tú crees que después de casado? Riesgos mayores. Otro aspecto, la administración y las finanzas. Otro aspecto, el propósito, o lo que llaman hoy el proyecto de vida. Claro, que ahora su esposa va a construir parte de ese proyecto de vida, pero si el tipo, como hemos dicho, no sabe para dónde va, eso se hace antes. Eso es una buena agenda para los jóvenes de Visión Colina, los universitarios allá adentro. Hay que preparar a estos muchachos para la familia. Porque algunos piensan que es que con saber hacer hijos ya están listos. Porque sí es difícil tomar la decisión de casarse, después las cosas se ponen peor, ¿cierto? Y cuando nos vienen los hijos, aún más difícil. Entonces hay que formarse antes. Espiritualmente saber tomar decisiones sabiamente. Pero si no la aprenden a tomar antes de casado, después será un desastre. Hay que aprender a hacerlo antes. Y esa es una tarea de nosotros también como papás, ¿cierto? En la forma como enseñamos y como cultivamos la responsabilidad de nuestros hijos. Y que ellos vayan también asumiendo las consecuencias de sus actos. Y ayudándoles a que no se les pueda hacer todo, sino que ellos son los que ya deben asumir las realidades de la vida. Por lo tanto, la idea es que hay que prepararse y ser sabios. Un joven me decía, yo compartí esto en otra iglesia, y un joven me decía, bueno, pastor, recomiéndeme un libro. Yo le dije, ¿qué tal si empiezas y memorizas, y lo recomiendo para todos, el libro de Proverbios? Ahí está todo. El Señor es muy bueno con nosotros. Ahí está todo. O sea, jóvenes, si ustedes van a pedir consejería prematrimonial, ya saben la próxima tarea que les. Proverbios. Sabiduría que empieza con el temor a Dios, como dice el libro. Pero ahí están todos los cómo manejar los negocios, las tentaciones, el tiempo. Ese es otro aspecto importante para manejar el tiempo, en fin. Todo está ahí en el libro de Proverbios. Nuestro Dios ha dado la provisión. Y bueno, y si obviamente uno está casado y con todas las dificultades, pues menos mal nuestro Dios nos ayuda también, aún ya casados, a cambiar, a tomar actitudes diferentes y aprender en la vida también. Gracias a Dios nos permite aprender de nuestros errores. Vemos aquí, este hombre no improvisa. No llegó a este momento a asumir estas responsabilidades así como así. Este hombre sabía bien lo que estaba haciendo. Un hombre sabio, astuto. Pastor, yo ya tengo todo lo que necesito. Yo tengo mi Biblia y un corazón para el Señor. Mi Biblia. Este mundo está lleno de cosas torcidas. Y si no somos sabios, nos dejamos arrastrar. El relato continúa, dice verso 6. Entonces, ¿puedo redimirlo? Respondió el bueno, no puedo redimirlo, respondió el valiente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú.
te cedo mi derecho, yo no puedo ejercerlo. A propósito, este se parece mucho a la actitud del hombre contemporáneo. No, que lo haga otro. Y como algunos dicen, oiga, pero ¿por qué le carga a tanto al pariente redactor? No es ni mala gente. Un poco medio despistado, pero no es ni mala gente. ¿Saben que ese es el problema? El problema de Adán fue que no hizo nada. Y ese es el problema del día de hoy. Yo no puedo ejercerlo. Verso 7. En aquellos tiempos, para ratificar la redención, y ahí viene el traspaso de intercambio de chancletas. El otro, no sé si ven, uno puede imaginar la historia, ya el otro como vio que tenía que cargar con Ruth y la suegra y todo eso, dijo, no, y ahí mismo cogió la chancla y se la botó al otro. Pues, cuidado, usted se arrepiente y me deja, tengo que cargar con esto. Claro, dice el texto que de este intercambio, las chancletas, era la forma de aquella época de, digamos, ante el notario, del sello y la firma del notario, era la forma tradicional. Bonito que hoy se hiciera así. A propósito, vean, es que este libro está lleno de enseñanzas prácticas para la vida de hoy. Nuevamente, vos, un hombre del Señor, un corazón muy transparente, pero vos no. Digo, esto lo hacemos y lo hacemos bien, como se hacían los contratos en aquella época. Están escuchando todos en las diferentes transacciones con cristianos o no cristianos. Aquí lo hacemos con abogado, bien hecho, se lee bien. No, que tú amas al Señor, nosotros amamos al Señor y no importa los rollos que se arman. Todo bien clarito y bien hecho de acuerdo a la ley. Pero uy, ¿cómo vamos a desconfiar de un hermano en la fe? No se trata de desconfiar, de más bien prevenir. Y este digo, aquí lo hacemos y lo hacemos con intercambio de chancletas, y no funciona. Para que quede bien claro, y si usted se va a correr, yo le saco la chancleta. Sí, era de decirle que esta es suya, que esto fue firmado y nadie me obligó. Y de verdad, no es que no podamos tener tratos comerciales o entre creyentes, pero precisamente porque somos creyentes debemos hacer las cosas muy clarito y todo muy transparente. Cómpralo tú. Y se quitó de una la sandalia. Entonces Boaz proclamó ante todos los ancianos y ante todo el pueblo, fíjense la boda, parece muy de juzgado, ¿cierto? No de esas bodas todas románticas que hacemos en la iglesia, pero por eso hay que hacerlo. Dice, hoy son ustedes testigos de que he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Ilión y Mahlón, y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su pueblo, de entre su familia, ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Esta es la forma como en aquella época vos decías, sí, acepto. Y después, pues los ancianos que estaban allí en la puerta respondieron, somos testigos. Aquí este pasaje nos invita nuevamente a recordar el paralelo que nos enseña Boaz. Yo no diría necesariamente que Boaz es un tipo del Señor Jesús, hablando de los tipos que la Biblia, de las imágenes tipológicas que anticipan a Jesús, pero en su labor como redentor sí nos da muchos paralelos de la obra de redención del Señor Jesús. Empiezo. En primer lugar,
el Señor Jesús, al igual que vos, inició su trabajo de redención en una familia. El trabajo, la obra de redención de este mundo empezó en el marco de una familia. Parece que es algo que el Señor así ha escogido. Él no redime a la humanidad sentado solamente por allá en un trono, sino en una pequeña familia. Asistiendo a una situación, el Señor Jesús, como vamos a celebrar el próximo mes, formó parte de una familia pequeña, con todos los problemas y necesidades de cualquier familia. Tan importante es el papel de vos como redentor, recuerden, que esa es la dimensión nueva que agrega un hombre cristiano a la relación de pareja. Es que tiene el papel de redentor. Si no hubiera sido por ese buen comportamiento y la mano providencial del Señor, con razón estaba detrás de vos, el Señor Jesús hubiera tenido que escoger otra familia. Porque el hijo, como vamos a ver, lo del muchachito de la otra semana, es de la descendencia de vos que viene el Señor Jesús. Imagínense, si no es por la fidelidad de ese hombre, de esta mujer, y de toda la maravilla que hay en la redención de una familia, no estuviéramos disfrutando de la obra de salvación. Y aquí, cuando dice el pasaje del verso 9 al 10, todo lo que hizo vos nos muestra esa tarea de redención, que es parecida a la que hizo el Señor Jesús. ¿Qué hizo vos frente a lo que hizo en la tarea de redención, frente a lo que hizo Ruth? ¿Qué hizo vos? Todo. Ruth ni siquiera apareció a firmar la chancleta o algo. Él hizo todo en la tarea de redención. Nuestro Señor Jesús nos ofrece esa redención completa. Él ha hecho todo. No fueron ni nuestras buenas obras, ni van a ser nuestras buenas obras, ni la religión, ni ir a la iglesia. La redención, que a propósito la redención es del pecado y de las consecuencias. El Señor ha hecho todo. Y como en el caso de vos no fue obligado. Él redimió a Ruth por amor. Como el Señor Jesús nos redime, no porque le toca, sino por amor. Vos estaba capacitado para esa tarea de redimir. El Señor Jesús fue y será plenamente capaz en su obra en la cruz de redimirnos. La redención del Señor Jesús es completa, es suficiente. Él es capaz, independiente de las circunstancias difíciles que te hayas metido, la vida problemática que hayas tenido, los errores, Él es suficiente, como vos fue suficiente para todos los problemas que tenía Ruth. Nuestro Salvador es suficiente para todos nuestros problemas. Hay muchos paralelos. Otro paralelo es, a vos le costó un precio económico. A nuestro Redentor también le costó un precio nuestra redención. No un precio económico, el más alto precio, su vida inocente dada en la cruz, a favor de nuestros pecados. Hay tantos paralelos en esa figura de redención, que aún el caso de Booz, él no solamente redimió a Noemí y a Ruth, redimió la tierra, es decir, no dejó que se perdiera. El Señor, al redimir la humanidad, también está redimiendo la tierra, la naturaleza. La salvación afecta, y algún día cuando Él regrese
no solamente todos los redimidos estaremos con Él, sino la tierra será transformada y habrá una nueva tierra. Y la tierra no se perderá. Y así podemos encontrar muchos paralelos en esta bella obra de redención. Y aquí encontramos que los ancianos bendicen esta unión matrimonial. Y les dicen, bueno, que el Señor bendiga a Ruth y que sea una mujer hacendosa, virtuosa, que va a dar lugar a una familia bien criada, como lo fueron Raquel y Lea. Y le menciona a vos, y que tú sigas siendo un hombre sabio, un hombre honesto, que sigas siendo allí, y la bendición de que les dé muchos hijos. Y vamos a ver la próxima semana, ellos empezaron rapidito. Porque de esta obra de redención nació un hijo. Hay tantas figuras allí que nos muestran la obra de redención de nuestro Salvador. Creo que debemos orar y una vez más rescatar de este pasaje la labor que tenemos como hombres de redimir a nuestra futura pareja o a nuestra actual pareja. Pero pastor, eso yo no puedo, usted no sabe que me toca redimir. Bueno, es que no es en nuestras fuerzas. Por eso necesitamos de esa redención, de la obra del Espíritu Santo, de la obra del Señor en cada familia, en cada hogar. No es una tarea, es imposible en nuestras propias fuerzas. Para aquellos que son solteros, y hablo nuevamente a los solteros varones, en un futuro el Señor te va a dar una esposa. Estamos orando por eso. Y si el Señor no se las muestra, yo tengo varias ganas. El Señor te va a dar esa esposa, pero no va a ser una mujer perfecta. No va a ser. No va a ser perfecta. Tal vez va a venir de un hogar no muy adecuado y ella va a tener heridas por eso. Tal vez no va a estar en las mejores condiciones, tal vez hasta académicas o a veces de salud. Yo conozco, por eso digo que esto es una realidad. Yo conozco un hombre creyente que después de su primer hijo, su esposa enfermó mentalmente a tal punto que él tuvo que vivir con ella 45 años con una mujer completamente desquiciada. Él fue su redentor. Es así. Puede ser que te cases con una mujer insegura o demasiado segura. Igual tendrás que redimir. Pero también para aquellas como Ruth. La confianza de Ruth no estaba ni en Booz, ni en su pasado, sino en el Señor. Fue una mujer hacendosa, una mujer que íntegra, no una mujer que no tenía ni idea para dónde ir, no, bien estructurada, pero íntegra, que se guardó allí en el Señor y que supo esperar y
supo reconocer esta mano providencial del Señor. Qué importante es que los solteros se preparen primero para ser el esposo y la esposa que el Señor después les va a dar, en el hogar que el Señor les va a dar en unos años o meses. Yo estoy obsesionado. Y para todos, esta historia nos enseña que generalmente buscamos al Señor para cosas, para bendiciones. Y el Señor dice, yo tengo una bendición más grande. Y es que quiero redimir. Y el Señor nos ha redimido del pecado y de sus consecuencias. Por lo tanto, vivamos bajo esa nueva realidad, libres del pecado y libres de sus consecuencias, porque Él es nuestro Redentor, un Redentor común. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra. Señor, en particular quisiera agradecer en esta mañana que tu obra de redención es en una familia, y el ejemplo que nos das en Ruth, Booz, es en el marco de una familia, y una familia que no era perfecta. Señor, esto nos llena de fe. Y Señor, queremos ser hijos tuyos que sabemos reconocer tu providencial mano, que aun cuando sufrimos, allí estás tú. Esa mano que nos visita en esos buenos momentos. Permítenos que no nos creamos que somos de buenas o que somos muy capaces. Es solamente tu gracia que nos visita. Señor, gracias por tantas bendiciones que nos das a diario. Gracias por eso. Pero Señor, que ninguna de ellas nos haga apartar o olvidar de la bendición mayor, que es ser redimidos por ti. Formar parte de una familia, así como vos permitió a Ruth y a Noemí formar parte de una nueva familia. Formamos parte de la familia de la fe, Señor. Gracias por ello. Señor, ayúdanos a tomar riesgos de fe, pero integridad. Danos de tu sabiduría, de tu astucia. Enfrentamos el mundo a veces con tanta ingenuidad, falta de formación espiritual, tanta necedad, como dice el libro de Proverbios. Perdónanos por eso y haznos sabios, astutos para vivir. Señor, ruego que tú prepares a nuestros solteros y solteras para formar hogares maduros en la fe. Oh, hermano Señor, ayúdanos a nosotros en nuestras propias familias a madurar aún en nuestras relaciones de pareja y en el cuidado con nuestros hijos. Ayúdanos a amarlos mucho, pero no a alcahuetear tanto, cuidarles tanto que no maduren. Ayúdanos a que como padres podamos ser de respaldo para que ellos prontamente pasen de la adolescencia a la madurez. Rogamos esto, Señor. Y te pido por cada hogar que hoy necesita de tu redención, del pecado que se quiere ensañar en los hogares y de las consecuencias del pecado. Te pedimos que nos redimas. No podemos hacer nada, pero rogamos a ti que tu obra perfecta, completa, tu amor, redima
las situaciones de pecado y de sus consecuencias que están vigentes en nuestras familias. Líbranos de ello, porque tú eres el Dios que hace hijos e hijas libres en familia. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén.